El primer hombre vivió lo suficiente como para sentir el peso de su propia caída. Desde el día en que dejó el jardín, el cuerpo comenzó a registrar cada consecuencia. La tierra ya no respondía con facilidad. El cuerpo envejecía. Las heridas tardaban en cerrar. La luz que antes lo envolvía había desaparecido, y en su lugar quedaron un cuerpo sujeto al tiempo y un mundo que ya no ofrecía refugio. Durante casi 1000 años, Adán caminó cargando la conciencia de la caída. Vio cómo la tierra se volvía hostil. Vio surgir la muerte dentro de su propio hogar. Y cuando el fin se acercó, no dejó el mundo al azar. Preparó su cierre. Eligió el lugar. Preservó objetos y entregó una advertencia que atravesaría generaciones. Lo que estos textos antiguos revelan no es solo cómo murió Adán, revelan que su muerte fue puesta en movimiento, un cuerpo que no permaneció donde cayó, un destino que siguió adelante, atravesó el diluvio, cruzó los siglos y aguardó el momento exacto en que la sangre tocaría la tierra, en el mismo punto donde todo comenzó. Es en ese lugar simbólico, al que las historias regresan cuando aún cargan peso y deuda, donde esta travesía se revela, en el Valle de la Redención. El mundo no recibió a Adán cuando la puerta se cerró tras él. No hubo transición, no hubo adaptación gradual. El entorno simplemente dejó de responder como antes. La tierra se endureció, el aire perdió su familiaridad. El silencio comenzó a ocupar espacios donde antes había presencia. El primer hombre cruzó el umbral del jardín y descubrió que el mundo seguía existiendo sin él. Cada paso fuera del Edén enseñaba algo nuevo. El suelo exigía esfuerzo. El alimento ya no surgía por cercanía, sino por insistencia. El día avanzaba con peso, y la noche dejaba de ser un descanso seguro. No había protección invisible, no había respuesta inmediata. Todo debía ser conquistado, mantenido, defendido. El cuerpo lo sintió antes de que la mente pudiera formularlo. La piel se volvió vulnerable. Apareció el cansancio. El dolor comenzó a ocupar espacio. Pequeñas heridas tardaban en cerrar. El tiempo, que antes no marcaba el cuerpo, empezó a acumularse en señales visibles. Cada amanecer añadía algo que no podía ser eliminado. Según tradiciones antiguas preservadas fuera del eje más conocido de la escritura, vivir fuera del jardín no fue solo sobrevivir. Fue recordar constantemente. Recordar una condición perdida que no podía ser recreada por esfuerzo humano. Adán no perdió solo un lugar. Perdió un estado de existencia en el que la creación cooperaba, en el que el cuerpo no se desgastaba y en el que la presencia divina no necesitaba ser buscada porque lo envolvía todo. Las estaciones reforzaban esa distancia. El suelo producía alimento mezclado con espinas. Los animales ya no se acercaban de la misma manera. El mundo parecía haber aprendido otro lenguaje, directo, duro, sin concesiones. El hombre que un día nombró todo ahora debía disputar espacio con aquello que llevaba su nombre. Esa larga vida, que más tarde sería reducida a un número seco, cargaba un costo diario. Adán vivió lo suficiente para observar al mundo reorganizarse en torno a la ausencia. Lo suficiente para percibir que la caída no fue un instante aislado, sino un desplazamiento continuo. Un proceso que se profundizaba con el paso de los años. Nada de esto ocurrió en la ignorancia. Ese es el punto decisivo. Adán sabía exactamente lo que se había perdido porque lo había conocido. No heredó relatos, no recibió explicaciones. Él estuvo allí. Y por eso, cada día vivido fuera del jardín cargaba conciencia. No una culpa ruidosa, sino un peso silencioso que acompañaba cada movimiento. Mientras sus hijos crecían, el mundo ya operaba bajo otra lógica. Conflicto, disputa, comparación. La violencia no surgió como un choque repentino,
sino como consecuencia natural de un entorno que había dejado de ser íntegro. El primer hombre vio a la creación aprender algo nuevo, y ese aprendizaje no trajo vida. Lo que se formaba allí no era solo una familia fuera del Edén, era un mundo entero intentando funcionar sin la fuente que lo sostenía, un mundo en adaptación a la ausencia. Y Adán permaneció con vida el tiempo suficiente para observar cada cambio, cada ruptura, cada distorsión. Antes de la muerte, antes de las advertencias, antes del cuerpo que no permanecería donde cayó, existió esta vida demasiado larga como para ser ignorada. Una existencia extendida lo suficiente como para comprender la pérdida y cargar ese entendimiento hasta el final. La muerte no entró en el mundo como un impacto visible. Llegó sin aviso, sin sonido, sin una ruptura inmediata. Adán continuó caminando fuera del jardín. El sol seguía saliendo, la noche seguía cayendo. El cuerpo permanecía en pie, pero la forma en que el mundo respondía había cambiado. La presencia que antes llenaba el espacio ya no acompañaba sus pasos. El día parecía más pesado, el silencio más prolongado. La creación permanecía, pero ya no se acercaba de la misma manera. Nada cayó en ese instante. Nada terminó. La vida continuó sostenida únicamente por el cuerpo. Los años avanzaron y el mundo comenzó a organizarse de otra forma. Los hijos crecieron sin memoria del jardín. Para ellos, el esfuerzo era normal. La disputa formaba parte de la convivencia. El alimento exigía trabajo constante. El entorno no ofrecía protección automática. Era un mundo que enseñaba resistencia desde temprano. Adán observaba todo en silencio. Conocía otra forma de existir y por eso percibía el contraste cada día. Cada cambio era claro, cada pérdida identificable. El mundo que se formaba ante sus ojos no era neutro. Aprendía a sobrevivir sin aquello que antes lo sostenía. Fue en ese escenario donde la muerte tomó forma. Cuando Abel cayó, no hubo comprensión inmediata. Nunca había existido un cuerpo sin vida. El silencio no significaba nada conocido. Adán y Eva se acercaron al hijo. El cuerpo no reaccionaba. El frío aumentaba. La rigidez aparecía lentamente. Aún así, permanecieron allí. Llamaron su nombre. Intentaron despertarlo. Esperaron. Los días pasaron sin respuesta. Entonces la creación comenzó a actuar. Aves descendieron. El cuerpo empezó a alterarse. El olor cambió. Fue en ese momento cuando la realidad se impuso con fuerza. Aquello no era sueño. No era debilidad. No era algo que pudiera revertirse. Era separación definitiva. Enterrar al hijo no fue un ritual aprendido. No había tradición, ni palabras, ni gestos heredados. Solo tierra colocada sobre carne. Un acto realizado sin saber cómo hacerlo. Al cubrir el cuerpo, Adán comprendió algo que no necesitaba explicación. El mundo ahora sabía matar, y no olvidaría cómo hacerlo. Después de eso, el tiempo no trajo alivio. Los años siguientes cargaron la misma imagen. El cuerpo de Adán empezó a reflejar en qué se había convertido el mundo. El cansancio se acumulaba. El aliento disminuía. Los dolores no desaparecían. Cada movimiento exigía más que antes. La vida se mantenía por insistencia, no por fluidez. La muerte ya no era solo algo observado a distancia. Se había convertido en una presencia constante, no apresurada, no violenta, simplemente continua, acompañando cada paso, cada amanecer, cada esfuerzo repetido. No llegó de una vez, avanzó junto con el tiempo. El hombre que había abierto el camino fuera del jardín, ahora caminaba hacia su propio final. Un cuerpo que envejecía dentro de un mundo que también había envejecido. Nada de esto fue improvisado. Nada de esto fue un accidente. El fin no se acercaba como una sorpresa. Comenzaba a ser preparado. El tiempo dejó marcas claras en el cuerpo de Adán.
El aliento ya no sostenía largas caminatas. Los dolores no cedían. El mundo exigía más que antes, y Adán comprendió que el fin no estaba distante. Aún así, había algo que debía hacerse antes de que el cuerpo cediera. Adán llamó a Set. El encuentro fue directo. Un padre hablando con un hijo que necesitaba escuchar con atención. Adán señaló un camino específico, alejado de las rutas comunes, cercano a las regiones donde el jardín había existido alguna vez, un lugar elevado, protegido por la propia formación de la tierra. Allí había una cueva. Ese lugar no había sido elegido al azar. Sería un punto de preservación. Adán instruyó a Set para que condujera su cuerpo hasta allí cuando llegara el fin. El cuerpo debía ser preparado con elementos extraídos de la montaña y colocado en el interior de la cueva. No para exhibición, no para visitas, para resguardo. Aquello que sería depositado allí no pertenecía al uso inmediato. Fue entonces cuando Adán reveló lo que había sido preservado desde la expulsión del jardín. 3 objetos habían sido mantenidos fuera de la circulación común: oro, incienso y mirra. Para Adán, no representaban riqueza. Eran testimonios materiales de algo anterior a la caída, elementos ligados a la presencia, a la consagración y a la realeza. Fragmentos de un orden perdido, conservados intactos a lo largo de generaciones. Estos objetos debían permanecer junto al cuerpo de Adán, guardados con cuidado, protegidos del desgaste del tiempo. Adán explicó que no pertenecían a ese momento, ni al tiempo inmediato de sus hijos. Estaban destinados a un punto específico de la historia, cuando el mundo entrara en un periodo más profundo de oscuridad y necesitara reconocer nuevamente la luz. Nada allí era impreciso. Había un lugar, había el cuerpo de Adán, había objetos concretos y había un destino futuro. Antes de que llegara el fin, Adán reunió a sus descendientes más cercanos. Sus palabras fueron firmes. Indicó que la línea de Set debía permanecer en las regiones altas, apartada de las tribus que se establecían en los valles. En esas regiones más bajas surgirían nuevas formas de organización, sonidos, técnicas y prácticas capaces de capturar la atención y moldear el comportamiento. La advertencia de Adán no trataba de territorio, trataba de influencia. Adán comprendía que el mundo aprendería a conducir a las personas sin fuerza directa, a través del ritmo, del sonido, del hábito, de la repetición constante. La separación era una forma de preservar lo que aún quedaba de la memoria del jardín. Cuando las palabras de Adán cesaron, el entorno quedó en silencio. Poco tiempo después, el cuerpo finalmente cedió. El corazón de Adán dejó de latir, consciente del camino que había sido preparado. Su cuerpo fue llevado. La cueva recibió lo que le había sido destinado. Los objetos fueron colocados junto a él. Nada allí indicaba un cierre definitivo. Lo que Adán había organizado apuntaba a la continuidad. El cuerpo de Adán estaba resguardado. El lugar había sido definido. Y la historia seguía en movimiento. El tiempo no puso fin a la historia de Adán dentro de la cueva. El mundo continuó cambiando alrededor de su cuerpo y la creación siguió acumulando peso, ruido y violencia. Las generaciones avanzaron, las ciudades crecieron, la tierra fue siendo tomada por el conflicto y aquello que quedaba del orden inicial comenzó a disolverse. Entonces llegaron las aguas. La lluvia no cayó como un fenómeno común. El cielo permaneció cerrado durante días. El suelo perdió estabilidad. Las fuentes se rompieron. El mundo conocido empezó a desaparecer bajo el peso de lo que subía y de lo que descendía. La creación, que ya había aprendido a herir, ahora aprendía a engullir. Según antiguas tradiciones preservadas fuera del texto más conocido, Noé recibió una instrucción específica
antes de que las puertas del arca fueran cerradas. No solo debían preservarse animales y semillas, el cuerpo de Adán también debía ser llevado. El primer hombre no quedaría enterrado mientras el mundo era purgado. El cuerpo fue retirado de la cueva y conducido hasta la embarcación, no como reliquia pública, no como símbolo exhibido, sino como algo que necesitaba atravesar el juicio junto con la creación. Mientras las aguas cubrían montes y las ciudades desaparecían, los restos de Adán permanecían protegidos dentro del arca, atravesando el colapso del mundo que él había conocido. Cuando las aguas retrocedieron y el suelo volvió a aparecer, la misión aún no había terminado. Después del diluvio, Sem, hijo de Noé, recibió una orientación precisa. Se indicó un camino, se reveló un destino. El cuerpo de Adán debía ser llevado a un punto específico de la tierra, un lugar central, marcado, apartado. La tradición lo llama el lugar del cráneo. La travesía no fue corta. El cuerpo atravesó regiones inestables, territorios aún reorganizándose, caminos que surgían por primera vez después de las aguas. Nada en ese recorrido fue improvisado. Cada paso seguía una dirección definida. Al llegar al destino, el cuerpo de Adán fue depositado en la tierra. No en cualquier lugar, exactamente allí. El punto donde, siglos más tarde, otro cuerpo sería levantado sobre el suelo. La madera aún no estaba presente. La colina todavía no llevaba un significado visible, pero el lugar ya estaba marcado. El cuerpo de Adán reposó allí mientras la historia avanzaba. Reinos surgieron. Lenguas se multiplicaron. Pueblos caminaron sobre aquella tierra sin saber lo que había debajo. El mundo se alejó aún más de la memoria del jardín, mientras el primer hombre permanecía en el centro de ese recorrido, aguardando algo que todavía no había ocurrido. Nada de esto sucedió por coincidencia. El cuerpo no fue movido por conveniencia. El lugar no fue elegido al azar. La historia no avanzaba en círculos, avanzaba en línea recta. El cuerpo de Adán, que había iniciado la caída, ahora aguardaba el punto exacto donde la redención tocaría la tierra. El camino estaba trazado, el suelo había sido preparado. El tiempo continuaba avanzando hacia el momento en que la sangre caería sobre el mismo lugar donde el primer hombre reposaba. El cuerpo estaba en el lugar correcto. El mundo aún no lo sabía. El tiempo avanzó sin anunciar lo que estaba a punto de ocurrir. La colina permaneció allí, atravesando generaciones, sin ninguna marca visible de lo que guardaba. Personas caminaron sobre ese suelo. Pueblos pasaron. Conflictos surgieron y desaparecieron. Nada en la superficie indicaba que, debajo de ella, reposaba el cuerpo de Adán. Entonces llegó el día. La madera fue levantada, el cielo se oscureció, el aire se volvió pesado. Un cuerpo fue suspendido sobre el suelo en el mismo punto donde el primer hombre había sido depositado siglos antes. La ejecución no fue silenciosa. Hubo tensión, ruido, presencia militar. La muerte ahora ocurría ante muchos ojos. Cuando el golpe atravesó el costado del cuerpo, algo rompió la superficie. Sangre y agua descendieron por la madera, tocaron el suelo y penetraron la tierra. La tradición preservada fuera del eje más conocido afirma que ese líquido descendió por las fisuras de la roca hasta alcanzar el lugar donde Adán reposaba. La sangre tocó los huesos del primer hombre, no como un símbolo distante, como un encuentro físico entre dos momentos de la historia. El cuerpo que había iniciado la caída recibió aquello que cerraba el recorrido. La sangre del último hombre tocó el cuerpo del primero. El punto donde la muerte entró en el mundo se convirtió en el punto donde la redención alcanzó la tierra. Nada allí fue improvisado. El lugar ya había sido preparado. El cuerpo ya había sido posicionado. El tiempo
había sido atravesado. Lo que se desarrollaba ante los ojos de las personas era una ejecución común. Para quienes portaban la memoria preservada, era el cierre de un arco iniciado en el jardín. La tierra, que un día recibió el cuerpo formado del polvo, ahora recibía la sangre que restauraba el sentido de la creación. La colina no fue elegida por conveniencia. La sangre no cayó al azar. El encuentro no fue accidental. El cuerpo de Adán permaneció allí mientras el mundo seguía su curso, aguardando exactamente ese momento. La madera arriba y los huesos abajo pertenecían a la misma historia. Un recorrido largo, silencioso, continuo. Cuando el cuerpo en la cruz fue retirado, el suelo permaneció marcado, no de forma visible, sino estructural. La tierra había sido tocada en el punto exacto donde todo había comenzado a desorganizarse. La caída y la redención se habían encontrado en el mismo lugar. Nada más necesitaba ser añadido. El camino estaba completo. El cuerpo había sido alcanzado. La sangre había tocado la tierra. El mundo siguió adelante sin percibir el peso de lo que había ocurrido allí. Pero en ese punto específico, la historia había sido ajustada. El primer hombre ya no estaba solo en el centro de la caída. El último había recorrido el camino hasta alcanzarlo. Después de que la sangre tocó la tierra, la historia siguió adelante como siempre lo había hecho. Las ciudades crecieron, los pueblos se desplazaron, se libraron guerras. El mundo continuó funcionando sin anunciar lo que había sido ajustado en ese punto específico del suelo. El nombre de Adán quedó restringido a los relatos iniciales, mientras el peso de su trayectoria se desvanecía de la memoria común. Había, sin embargo, una ausencia que nunca fue explicada por completo. Eva. Los registros más conocidos mencionan su nombre al inicio: la caída, el nacimiento de los hijos. Después de eso, el silencio. Ninguna descripción del final, ninguna fecha, ningún sepulcro claro. La tradición preservada fuera del texto más difundido no trata ese silencio como descuido, lo trata como una elección. Mientras Adán representaba la ruptura visible, el inicio de la separación, el peso de la consecuencia, el camino de la muerte, Eva permanecía asociada a la continuidad, a la generación, a la permanencia del linaje. Su historia no se cierra en un punto definido porque su función no estaba ligada al cierre, sino a la transmisión. Según estas tradiciones, Eva permaneció viva después de la muerte de Adán, acompañando la linaje de Set, preservando la memoria del jardín y sosteniendo la esperanza de que el recorrido no terminaría en la caída. Ella no llevaba el papel de guardiana del cuerpo. Llevaba el papel de guardiana de la promesa. El silencio en torno a su final no borra su presencia. Al contrario, desplaza el enfoque. La historia deja de observar solo la muerte y comienza a seguir aquello que continúa a pesar de ella. La linaje avanza. El tiempo progresa. La promesa permanece en movimiento. El cuerpo de Adán cumplió su trayectoria, del jardín a la cueva, de la cueva al arca, del arca a la colina. La sangre tocó la tierra en el punto exacto donde él reposaba. El arco se cerró, pero la humanidad no terminó allí. La herencia que quedó no fue solo memoria, fue dirección. El mundo continuó alejándose del jardín en apariencia, pero llevando en profundidad la marca del ajuste realizado. Cada generación pasó a vivir dentro de ese intervalo, entre la caída que ya había ocurrido y la redención que había sido activada. Nada de esto eliminó el conflicto, nada de esto removió el peso de la existencia, pero alteró el sentido. La muerte dejó de ser el punto final absoluto, se convirtió en parte de un recorrido mayor, ya atravesado hasta el final. Por eso esta historia no sobrevivió en los centros de poder, ni en las versiones más resumidas del texto. Exige tiempo, exige atención,
exige disposición para mirar el pasado como algo que aún está en movimiento. El cuerpo de Adán reposa. La sangre ya tocó la tierra. La linaje continúa. El mundo sigue existiendo dentro de ese intervalo. Un espacio donde la caída fue reconocida, el camino fue recorrido y la redención fue puesta en curso. Es en ese espacio donde las historias regresan cuando aún cargan peso. Es en ese espacio donde la memoria encuentra ajuste. Es en ese espacio donde se forma el valle de la redención. La historia de Adán no termina cuando el cuerpo deja de responder. Continúa porque aquello que fue abierto por Adán nunca se cerró por sí solo. Adán salió del jardín cargando conciencia. Vivió lo suficiente para comprender el alcance de su propia caída y atravesó los años observando al mundo reorganizarse en torno a esa pérdida. Cada generación que surgió después caminó sobre el mismo suelo, respiró el mismo aire endurecido y heredó el mismo distanciamiento inicial. El cuerpo de Adán recorrió un trayecto que refleja el de la propia humanidad. Del jardín a la tierra hostil, de la cueva a las aguas, de las aguas al centro de la historia. El cuerpo de Adán no fue olvidado porque aquello que representa nunca dejó de actuar. La caída siguió operando. El tiempo solo la expandió. Cuando la sangre tocó la tierra en el punto donde Adán reposaba, algo se ajustó en el nivel más profundo de la historia. No fue un espectáculo visible, no fue un anuncio público, fue un encuentro silencioso entre origen y cierre. El camino iniciado por Adán encontró respuesta en el mismo suelo que había recibido su cuerpo. Esto no elimina el peso de la existencia, redefine el lugar de ese peso. El dolor siguió presente, el tiempo continuó exigiendo, el mundo permaneció imperfecto. Aún así, la historia pasó a cargar una dirección. Adán no quedó aislado en el centro de la caída. El recorrido que abrió fue atravesado hasta el final. Cada vida que vino después pasó a existir dentro de ese intervalo. Un espacio donde la pérdida es reconocida, donde el camino se recorre con conciencia y donde la redención no borra el pasado, sino que lo atraviesa. El mundo sigue siendo duro porque la caída fue real. El mundo sigue abierto porque el camino también fue real. Pensar en Adán es pensar en origen, pero también en responsabilidad. La historia no comenzó limpia y no avanza de forma neutral. Cada elección resuena, cada silencio pesa, cada paso sigue escribiendo algo que no se cerró en el pasado. Por eso esta narrativa no busca consuelo inmediato. Exige reflexión, exige tiempo, exige el coraje de mirar la propia trayectoria como parte de un recorrido mayor, iniciado mucho antes y aún en movimiento. El cuerpo de Adán reposa, la sangre tocó la tierra, el camino permanece abierto. Lo que queda ahora es el espacio donde las historias regresan cuando todavía cargan peso y piden ajuste. Un territorio simbólico, donde la memoria no huye de la caída y no ignora la posibilidad de redención.